hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando de la conducta y su ausencia. Así que sean bienvenidos y vamos a empezar. La conducta es el primer elemento básico del delito. Por lo tanto, lo vamos a encontrar tanto en la teoría pentatómica, hectatónica, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante conocer qué es lo que debemos entender por conducta. Pues bien, como conducta nos vamos a referir a este comportamiento humano y voluntario, ya sea positivo o negativo, que va a estar encaminado a un propósito. Y dentro de este concepto había yo dicho que es un comportamiento humano voluntario, lo que quiere decir que tal conducta, tal acción, tal omisión es porque el sujeto lo hizo sabiendo las consecuencias, eh, sabiendo que eso probablemente iba a iba a transformar el mundo exterior, ¿no? Y que otra cosa importante, va a estar encaminado a un propósito. ¿Por qué? Porque la conducta tiene una finalidad, ya sea que esa finalidad sea realizada por una acción de... sea realizada por una acción o por una omisión. Dentro de la conducta encontraremos que ha tenido diversas denominaciones. Hay actores que prefieren decirle acto, otros está bien que le digan conducta, otros dicen que hecho, pero el hecho nos habla ya más de todo lo que abarca este elemento de la conducta. Sin embargo, pues la denominación que más se usa es la de conducta, entendiéndose conducta que puede ser de acción o de omisión, positiva, negativa, un hacer o un dejar de hacer. Así que ambos pues están bien. Incluso hay otros autores que dicen que otra denominación que estaría correcta podría ser acontecimiento, evento, proceder o suceso. Bueno, recordemos que yo les había comentado que la conducta es un comportamiento humano. Por lo tanto, aquí debemos entender que van a existir sujetos dentro de esta conducta que van a ser afectados o la misma persona que va y comete ese delito o esa conducta delictiva lo conoceremos como sujeto pasivo. Mientras que las personas que están indirectamente implicadas en el delito, ya sea indirectamente implicadas en el delito porque sufrieron, no sé, alguna afectación, o incluso las personas que sufrieron la afectación directamente a su patrimonio, ya sea económico o moral, serán los sujetos pasivos, llámese víctima u ofendido. Bueno, como algo interesante es que a esta persona que se le conoce como sujeto activo, que es quien realizó la conducta, la planeó, la pensó, la ejecutó, por decirlo así, va a recibir diversas denominaciones durante cada proceso que lleve. Es decir, antes de que esa persona, o bueno, antes de judicializar, se le va a decir indiciado. ¿Por qué? Porque se encuentra en la etapa de investigación inicial. Y una vez judicializado y formulada la imputación por parte del Ministerio Público, ya le recibiría la denominación de imputado. Después de que ya le hayan dictado un auto de vinculación al proceso, se le dirá imputado o vinculado. Y una vez que el MP formula la acusación, pues será acusado y hasta que se dicte sentencia. Es entonces que con la sentencia ya recibirá la denominación de sentenciado. Si bien ya pudimos darnos cuenta que dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre, la denominación va a cambiar y esa denominación es lo más correcto. Pero si lo que cuesta es pues aprender estas denominaciones o recordarlas, lo más correcto sería llamarle encausado, porque la causa penal se inicia con la denuncia o la querella y se cumple hasta la sentencia. Bueno, nuestro código penal para el Estado de Puebla ya prevé a los responsables de la comisión de un delito y serán aquellas personas que estuvieron relacionadas con la concepción del delito, es decir, aquellas que hicieron, aquellas que lo pensaron, generaron las condiciones para que se pudiera
cometer ese delito y sobre todo pues las que lo ejecutaron. Asimismo, aquellas personas que inducen a otras a que les sirvan como un medio del delito, es decir, que vayas y quieras inducir a una persona que mate a otra, pero le hagas creer que ella quiere hacerlo cuando en realidad eres tú el que quiere hacerlo. Y también serán responsables aquellos que ya tengan un acuerdo previo, presten auxilio o cooperen con posterioridad a la ejecución del delito. Es decir, en este caso no tiene nada que ver con el encubrimiento. Dentro de los sujetos activos, también podemos encontrar a las personas morales, porque si bien puede que muchas personas digan, es que las personas morales no son personas en el sentido de que pues no son como las personas físicas, no tienen corporeidad, aparte que muchas veces estamos hablando de empresas que tienen una junta directiva o un cuerpo colegiado, etcétera, etcétera. Pero eso no los exenta de que sean, de que puedan cometer delitos, porque el problema viene cuando nosotros queremos tomar a la persona moral como un responsable, cuando lo correcto sería considerarla como un medio para que se puedan cometer delitos, ya sea, por ejemplo, no sé, delitos de algo impacto, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Es por eso que dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales ya se encuentran registradas ciertas sanciones para las personas morales que estén cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque no bastaría simplemente con detener a las personas implicadas dentro de esta corporación o dentro de esta empresa. ¿Por qué? Porque de todas formas, si la empresa sigue funcionando o sigue como si nada, pues el objeto o el fin de esa empresa pues seguirá en marcha aunque las personas involucradas estén en la cárcel. Es por eso que se les impone sanciones como la multa, el decomiso de instrumentos para que ya no sigan laborando, bueno, ya sea instrumentos, objetos o incluso los productos del delito, la canción de registro o de actividades, etcétera. Eso fue en parte por el sujeto activo. Ahora refiriéndonos ya al sujeto pasivo, encontraremos que lo podemos clasificar como víctima u ofendido, directo o indirecto, individual o colectivo, como todas son correctas. La víctima o directo es la persona que, como su nombre lo dice, directamente resiente el daño, ya sea en su persona o en sus bienes, mientras que el ofendido no lo recibe tan directamente como la víctima, pero aún así sí recibe cierto daño por esta conducta del sujeto activo. Actualmente la posición del Estado frente al sujeto pasivo es de protección, privilegiando en todo momento pues que existan medios de solución alternativa de conflictos y que se dé cierto privilegio a que estas personas que resultaron afectadas reciban una indemnización, ese pago de la reparación del daño. Además que ya se creó la figura del asesor jurídico, que es el abogado que va a trabajar con la víctima de forma independiente o incluso con el MP para poder ayudarle con su caso. Ahora hablando ya sobre el objeto del delito, este objeto del delito se entiende a la persona o a la cosa sobre la cual recae la conducta del sujeto activo. Y por lo tanto vamos a encontrar dos clasificaciones. La primera es el objeto jurídico o el bien jurídico tutelado y la segunda es el objeto material o el instrumento del delito. En el caso del bien jurídico tutelado, cada sociedad va a determinar cuáles son aquellos bienes que importan tanto individual como colectivamente para protegerlos, y en ese sentido y en esa lista que ellos tengan del bien jurídico que quieran proteger primero, después, tercero, cuarto, así tendrá que ser primordial al momento de legislarlo y construir una hipótesis delictiva para que pueda tener cierta sanción o cierta pena. Entonces existen bienes jurídicos en particular como la vida, la libertad,
bueno, la libertad dentro de todas sus formas de manifestación y algunos bienes jurídicos colectivos como la seguridad nacional o la seguridad pública, las vías de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Tratándose del objeto material o del instrumento del delito, estamos hablando de aquella persona o cosa que resiente directa o indirectamente el daño. Tratándose de personas, pues puede ser homicidio, lesiones, aquello que atenta con su integridad física y moral. Mientras que tratándose del instrumento del delito será aquello que se empleó para poder cometer el delito. Por ejemplo, una llave maestra para poder entrar a una casa y robarlo. Por lo que el objeto material, además de que será la víctima, también será aquello que se empleó para poder cometer el delito. Como ya lo había mencionado dentro de esta explicación, que la conducta puede ser de acción o de omisión, empezando con la acción y con ayuda de cuello calón, podemos decir que la acción es aquel movimiento corporal encaminado a la producción de un resultado consistente en la modificación del mundo exterior o en el peligro de que éste pueda producir o de que se produzca. Pues bien, destacando ciertas partes, aquí lo importante de la acción es que debe de externarse para poder volverse delictivo y que es un movimiento. Aquí vamos a hablar de que algo se hizo, algo cambió o algo tuvo que modificarse, ¿no? Para obtener ese resultado. Por lo tanto, la conducta va a estar relacionada con la acción y a su vez la acción tiene ciertos elementos que la caracterizan y que la constituyen. Pues como elemento de la acción tenemos como primero y muy importante a la voluntad, es decir, ese querer hacer del sujeto activo y que se puede traducir en la intención y que además se puede considerar como un elemento subjetivo. Otro elemento es la actividad, tratándose en un aspecto positivo de la conducta. Se trata de este movimiento corporal humano encaminado a producir el delito. Y otro elemento sería el resultado, pues el resultado es el fin de aquella conducta, el fin deseado del sujeto activo y que de cierta forma ya se encuentra previsto dentro de la ley penal. Y por último, ese nexo de causalidad, que el nexo de causalidad es el enlace que se da entre la conducta y el resultado, que deberá ser forzosamente de carácter material, es decir, que se externó, que hizo una modificación al mundo exterior y es decir, va a ser la causa y el efecto, y dentro de esa causa y efecto encontraremos al nexo de causalidad. Y por otro lado, la omisión radica en abstenerse de obrar o en abstenerse de hacer algo. Entonces, cuello calón igual. Dice que la omisión consiste en esta inactividad humana cuando la ley impone el deber de ejecutar un hecho determinado y aún así pues este no se ejecuta, ¿no? Y es por eso que incluso Sebastián Soler decía que el delincuente puede llegar a violar la ley sin que un solo músculo de su cuerpo se contraiga, por medio de la omisión o la abstención. Y al igual que la acción, la omisión también cuenta con su serie de elementos que lo caracterizan y que lo constituyen. Y por un lado tenemos a la voluntad, que igual está, que la voluntad está dentro de la acción y dentro de la omisión. ¿Por qué? Porque aquí en este caso es el querer por el parte del sujeto activo de pues no hacer nada. Pero la verdad es que a su voluntad, a su criterio, él prefiere abstenerse, hacerse a un lado y no actuar. Por lo tanto, aquí otro elemento sería la inactividad, ese no hacer, ese no actuar, por lo tanto se vuelve un hecho negativo y constituye el elemento objetivo del delito. Y también aquí encontraremos al nexo normativo, es decir, la relación de esa intención con la conducta y pues también relacionado al fin que esa conducta de no hacer o no obrar pues tuvo como consecuencia.
Dentro de la omisión la podemos clasificar en omisión simple u omisión propia y omisión por comisión. En el caso de la omisión propia, esta consiste en un no hacer, ya sea de manera voluntaria o culposa, violando una norma jurídica ya preceptiva, lo que va a producir un resultado típico. Por lo que sí, dentro de esta omisión propia también encontraremos esa voluntad o no voluntad, que dentro de esta no voluntad están pues los delitos de olvido, ahorita hablaremos de ellos, la inactividad, es decir, el dejar de hacer, y ese deber jurídico de obrar como una consecuencia del resultado típico. Y lo que va a diferenciar a la omisión propia o a la omisión simple de la omisión por comisión es que no necesariamente se requiere de un resultado material para hablar que ya se cometió una conducta delictiva. ¿Por qué? Porque en este caso su resultado es meramente jurídico. Por ejemplo, la aportación de armas. Si bien es algo que está prohibido y que no cualquier persona puede tener la aportación de un arma, la verdad es que si tú solamente la llevas contigo, afortunadamente no pasa nada malo, no hay un accidente, no la utilizas, pues debemos entender que no hay un cambio dentro del mundo exterior, pero sí hubo una falta a la norma jurídica que ordena que para tener portación de armas tienes que cumplir con ciertos requisitos, etcétera, etcétera. Y bien, ahora pasando ya a la omisión por comisión u omisión impropia, estos en cambio es cuando se produce un resultado típico material por esa conducta de no hacer voluntaria o culposa y que viola una norma preceptiva y una norma prohibitiva. Entonces, aquí se inflige la norma dispositiva, que es la que impone el deber de obrar o el deber de hacer algo, y la norma prohibitiva. La norma prohibitiva sanciona la causación del resultado natural penalmente tipificado, por ejemplo, no auxiliar en el en caso de socorro, el abandono de persona, y así otros ejemplos. Como ya he venido comentando, cuando el sujeto activo realiza una conducta, lo que se espera es que ésta cause un resultado. Entonces, entre la conducta y el resultado ha de existir una relación causal. Es decir, el resultado debe tener como causa un hacer de ese agente o de esa persona o de ese sujeto activo, es decir, una conducta que sea positiva. Para ello, entonces, solamente tendría sentido estudiar la relación de causalidad entre los delitos que exigen una mutación o un cambio en el mundo externo. Es por eso que Porte-Petit denomina a estos no como no de conducta, sino de hecho. Entonces, para él la relación será la actividad humana, el nexo causal y el resultado. Y de esta manera es importante determinar ya qué actividades humanas deben ser consideradas como causa del resultado. Y de esa manera es que surgen dos corrientes que a continuación voy a explicar. Va a ser la corriente generalizadora y la corriente individualizada. Pues bien, en relación con la teoría generalizadora, aquí tendríamos que tomar en cuenta que todas las condiciones productoras del resultado se deben considerar como causa del mismo. Y por eso es que se crea esta teoría que se llama teoría de equivalencia de las condiciones o conditio sine qua non. Aquí establece que todas las causas o todas las condiciones productoras del resultado son equivalentes, son iguales, y por ende todas son causas o todas se deberían considerar como causa. Sin embargo, nosotros no podemos tomar de manera tan general, de ahí el nombre de la teoría, tan general, pues de hacerlo, cualquier factor, así incluso, así sí es un factor muy insignificante, se tomaría como parte del delito. Es decir, si estamos hablando del delito de bigamia,
podría considerarse incluso como responsable de ese delito a la persona que presentó a ambas parejas. Ahora, en relación con la teoría individualizadora, lo que aquí vamos a tener son varias corrientes. Una, por ejemplo, es la teoría de la última condición o de la causa más próxima. ¿Por qué? Porque con este criterio temporal se sostiene que entre todas las causas que son o pudieran haber sido productoras de aquel resultado, solamente va a ser relevante la última, es decir, aquella que está más cercana al resultado, lo cual puede ser inadmisible o incluso es una corriente a la que no se le debería de hacer mucho caso. ¿Por qué? Porque entonces estaría negando el valor de las demás condiciones o causas productoras que también influyeron de alguna forma con el resultado típico. Y bueno, una vez explicada esa teoría, también existen otras, que es la teoría de la condición más eficaz y la teoría de la adecuación o de la causalidad adecuada. En el caso de la teoría de la condición más eficaz, esta tiene un criterio un tanto más cuantitativo porque dice que solamente va a ser causa del resultado aquella condición que entre la pugna de las diversas fuerzas antagónicas tenga una eficacia más preponderante. En este caso, esta teoría constituye una limitación a la equivalencia de las condiciones, a la teoría de la equivalencia de las condiciones, pero aquí su carácter individualizador la hace un poco inaceptable al negar, con exclusión de otras condiciones, la eficacia de las concausas y por ende la participación del delito o en el delito. En el caso de la teoría de la adecuación o de la causalidad adecuada, aquí esta tiene un carácter o un criterio cualitativo. ¿Por qué? Porque esta teoría únicamente considera como verdadera causa del resultado aquella condición que normalmente está adecuada para producirlo. Aquí la causa es, de ahí el nombre, normalmente adecuada cuando dicho resultado surge según lo normal y corriente de la vida. Si el resultado se aparte de lo común, pues no hay una relación de causalidad entre él y la conducta. Y en algunas circunstancias surge el aspecto negativo de la conducta, es decir, la ausencia de esta. Recordemos que la conducta es comportamiento humano voluntario. Entonces, todo lo que ya expliqué al principio, todo lo que engloba la conducta, si esta no existe, si faltan todos esos elementos de la acción o omisión, de esa voluntariedad, pues se entiende que no hay delito, no existe delito. Por tanto, existe casos en donde hablaremos de esa ausencia de conducta. Una de ellas es la vis absoluta o fuerza física, la vis mayor o fuerza mayor, actos reflejos, sueño y sonambulismo y la hipnosis. Iniciando con la vis absoluta, esta consiste en una fuerza humana exterior e irresistible que se ejerce en contra de la voluntad de alguien, y ese alguien es quien en apariencia comete la conducta delictiva. En este caso, la persona que mata por vis absoluta coloca al supuesto sujeto activo en posición de un mero instrumento. Por ejemplo, la persona que presiona el gatillo de un arma, pero ¿por qué la presiona? Porque porque alguien la está obligando, alguien está poniendo su mano en el gatillo, alguien le está haciendo fuerza para que sea ella quien presione ese gatillo, pues se entiende que ahí existe una vis absoluta. Lo que sucede con la vis mayor es que, a diferencia de la vis absoluta, vamos a estar hablando de una fuerza, pero esta fuerza proviene de la naturaleza. Es decir, cuando un sujeto comete un delito a causa de una fuerza mayor, en este caso una fuerza que es producida por un acto de la naturaleza, algo que nosotros no podemos no podemos evitar, entonces se entiende que no existe esa voluntad de querer hacer daño, de querer lastimar a alguien o de incluso de querer matar a alguien de ese supuesto agente o sujeto activo. Entonces,
De ahí que la ley penal no consideraría responsable a esa persona. Por ejemplo, en un terremoto. Si en un terremoto pues a veces cuesta guardar esa calma, entonces puede que una persona se tropiece por el mismo motivo y empuje a otra, a la persona que llevaba enfrente, y la haga caer por las escaleras. Ahí la verdad no había intención, no había voluntad y por lo tanto se consideraría como un accidente y no tendría ninguna sanción de tipo penal. Con los actos reflejos sucede lo mismo, no vamos a encontrar esa voluntad. ¿Por qué? Porque los actos reflejos son aquellos que obedecen a excitaciones no percibidas por la conciencia, por transmisión nerviosa a un centro y este a un nervio periférico. Por lo tanto, no podemos controlarlos a voluntad y no hay un delito que perseguir. En este caso puede ser un estornudo, por ejemplo, que hayamos estornudado y hayamos tirado algo y por tirar esa cosa ya lastimamos a otra. La verdad es que también se consideraría como un accidente. O otro acto reflejo podría ser los que ocasiona la enfermedad de Parkinson, que pues afecta el sistema periférico central. Y está claro que también si está claro que enfermedades como estas o si realmente el accidente se produjo por un acto reflejo, también es importante que se pueda demostrar, no solamente decir por decir. En el caso del sueño y el sonambulismo también sería algo que tendrías que demostrar, que en el momento en el que surgió a lo mejor ese accidente, demostrar que tú estabas en un estado donde estabas durmiendo o porque sufres sonambulismo. Es decir, dado que pues estás en un estado inconsciente de manera temporal, es que algunos penalistas consideran que pues aquí sí existe la ausencia de conducta y otros dirían que entonces se trataría de un aspecto negativo de la imputabilidad. De todas formas, haber realizado cierta conducta que terminó haciendo un daño o un daño a alguien, sí tendrías que demostrarla. En el caso de la hipnosis sí existe cierta inconsciencia también de forma temporal y es que y es en esto que muchos actores difieren en sus corrientes. ¿Por qué? Porque hay quienes no creen en la hipnosis, hay quienes afirman que una persona en el estado hipnótico no realizaría una conducta por más influencia que el hipnotizador le esté dando, y en este caso pues todas estas corrientes pues no hay una unanimidad de criterios. Y bueno, en este caso de la hipnosis también es muy poco común que llegue a suceder eso, pero también la hipnosis es algo que se tiene que demostrar mediante exámenes psiquiátricos. Eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado el video y que hayamos aprendido un poco más acerca de la conducta y su ausencia.